Misticismo, raíz, lengua, edad, inscripciones y coros. El saber encerrado en los vestigios, mitos y leyendas de nuestros ancestros. Atenas se vuelve democrática. Cae el Imperio Romano. La primera cruzada. Caída de Constantinopla. Colón llega a América. Primera revolución industrial. Independencia de las 13 colonias de América. Revolución francesa. Burguesía. Capitalismo. Derechos del hombre y el ciudadano. Reparto de armas. Conferencia de Berlín. Causa de la Primera Guerra Mundial. Revolución rusa. Mexicana y Chile. Segunda Guerra Mundial. Llegamos a la luz. Los 70. Amor y paz. The Beatles. Cae el muro de Berlín. Disolución de la Unión Soviética. Nace la Unión Europea. Guerra del Golfo. En México, levantamiento indígena Zapatista. Internet. Globalización. Revolución sexual. Diálogos con la historia. Un programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Diálogos con Historia. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Diálogos con Historia, el programa de radio de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nos escuchan por el 1150 de AM y 96.1 de FM, así como por www.radiouas.org. Soy Martín Padilla y me acompañan en la conducción Aimé Hernández Trujillo y Gabriel Rentería González, ambos estudiantes del octavo semestre de la Facultad de Historia. Igualmente nos acompaña nuestro invitado, el maestro Catarino Escobar Macías. Bienvenidos todos. Gracias, buenas tardes. Para los radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy, nuestra temática versará sobre trabajadores de la educación en Sinaloa, 1973 a 1995, entre la escuela y el CENTE. Y bueno, para eso nuestro invitado aquí, que ha presentado recientemente su tesis de maestría sobre una investigación sobre este caso, nos aclarará algunas dudas y comentarios al respecto. Y pues bueno, para empezar quisiéramos, o me gustaría iniciar con esto de los términos, las palabras, ¿qué es el CENTE? Hemos escuchado mucho, por ejemplo, cuando vemos las noticias, esto del magisterio, y a mí de pronto me surge la duda, ¿el CENTE es lo mismo? ¿Es el magisterio, no? ¿Son lo mismo o son cosas distintas? Bien, buenas tardes, profesor, jóvenes, amable auditorio. Sí, agradezco la invitación. Quisiera empezar diciendo que, muy en particular, pues condeno esta desaparición y posterior asesinato de la menor Fátima, que ocurre en Tláhuac, y de esta joven también, Mariana, aquí en Culiacán. Tenía 17 ella y iba a la celebración de la Virgen de Guadalupe. Y pues tenemos una ola de feminicidios aquí en nuestro país, y pues ¿cómo podemos combatirla? A través de la educación de los valores, de toda esa, la empatía, sentir mucha empatía por las demás personas. Y ya entrando en materia, pues el CENTE, sus siglas son Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A nivel nacional, pues es un organismo que representa a todos los trabajadores de la educación, por ejemplo, intendentes, veladores, profesores. Es decir, el magisterio, podemos decir que son todos aquellos trabajadores que trabajan para que se eduque a los jóvenes, en este caso a los niños desde preescolar, primaria, secundaria hasta la preparatoria. Aquí en mi investigación yo nada más me centro en los que están afiliados al CENTE, es decir, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que han tenido diferentes líderes que han sido de una manera vitalicios y que han sido puestos y quitados por el gobierno, por el mismo presidente en turno. Pero sí, el CENTE aglutina a los trabajadores que están en las escuelas colaborando para la formación de los niños. Escuchamos también esto de las secciones o grupos internos que hay. ¿Cuándo surge este sindicato a nivel nacional? ¿Cuándo a nivel estado? ¿Y quiénes eran los líderes que estaban detrás de este sindicato? De su formación a este periodo de los años 90.
Bien, pues después de la Revolución Mexicana, el mismo Estado buscó homogeneizar a la población y de alguna manera disciplinarla. Y una de las herramientas fue a través de la educación, eh, pero los trabajadores tenían que tener una parte defensora, digamos, de sus derechos. Entonces, en 1943 se crea este sindicato, que tiene antecedentes en otros organismos, pero que finalmente en el 43 se aglutinan pues, en el CENTE. Y aquí en Sinaloa también surge este sindicato, era único, pero agrupaba a tanto trabajadores del Estado como federales. Y se dividen en las 53 que aglutinaría a los del Estado y las 27 a los federales. Es decir, con el dinero público pues, federal se le pagaba a los maestros federales. Pero fue en el 65, en mayo del 65, cuando se separan aquí en Sinaloa. Y los principales, digamos, líderes, pues serían Claudio Mesa Vidales, en el estado los Torrontegui, que van a ocupar curules en el Congreso. Y va a haber un maridaje pues, entre los líderes sindicales con el Estado. Van a estar ocupando diferentes puestos políticos. Sí. Y hacia eso iba un poco otra de las siguientes preguntas, es ¿qué implicaba para los maestros estar afiliados o formar parte de este sindicato? Es decir, no nada más estaba la cuestión de el tener derecho a una plaza, sino el adquirir ese derecho implicaba otros compromisos con el sindicato. En este caso, ¿cuáles eran esos compromisos? Pues las élites siempre van a hacer la educación de tal manera que permita tener, como dije al principio, a la sociedad disciplinada. Y las élites nunca van a hacer una educación liberadora, una educación que haga que la gente sea crítica, reflexiva, analítica, sino que siempre van a tener a la sociedad, se le va a informar lo que ellos quieran, pues. Y va, el Estado va a implementar planes y programas de estudio que así lo posibiliten. Claro, van a haber excepciones, pero siempre el Estado va a tener este tipo de educación, pues es una educación neoliberal que hasta el día de hoy tenemos. Y la educación básica, en la media superior, en la superior siempre se va a dar una educación que al Estado, a los políticos, a los empresarios de alguna manera les convenga. Yo pienso que no va a ser nunca una educación liberadora. Pero, por ejemplo, de parte de los maestros, hoy, de hace algunos años a la fecha, las constantes marchas que hacían la CENTE o el CENTE, y esto que todavía aparece por ahí en las noticias, lo de la reforma educativa o la contrarreforma ahora que va a venir, se ha dado y particularmente yo que estuve ahora del 13 al 16 en la Ciudad de México, había una opinión bastante negativa por la parte de los ciudadanos de la Ciudad de México respecto a estas movilizaciones de los maestros. Y aquí en tu trabajo miramos que estas movilizaciones se empiezan a hacer fuertes a partir de este periodo, en los finales de los 70s, 80s y principios de los 90. Y eso también cambia un poco la imagen que se tenía de los profesores previo a esas movilizaciones constantes. Platícanos cómo miraba en el caso de aquí de la sociedad sinaloense a estos profesores que protestaban por su salario, sus mejores condiciones laborales, etcétera. Sí, por un lado, viendo las representaciones de los trabajadores de la educación, en el caso de los maestros, en los 60 y 70 van a ser de que el maestro va a ser un apóstol de la educación, que se va a ir a la sierra a enseñar y que va a sacar al Estado de ese analfabetismo. Pero luego esa imagen se va como perdiendo, se va degradando hasta llegar el momento en que se ve al maestro como revoltoso, de que está haciendo paros, de que está haciendo grilla política, etcétera. Pero también aquí hay un trasfondo político, porque al menos aquí en el caso de Sinaloa, la corriente que se autodenominaba disidente o de oposición navegaba, como dicen, con bandera económica, pero eran cuestiones políticas, es decir, a través de estas movilizaciones de algunas cuantas afiliados,
buscaban ellos posicionamientos políticos. Ciertamente habían problemas, por ejemplo, pagos, interinatos no basificados, horas que no estaban bien declaradas, entonces hacían movilizaciones, pero estos problemas económicos eran el pretexto para hacer movilizaciones, pero todo el trasfondo era político. Y todas las movilizaciones que se hicieron y que se siguen haciendo aquí en Sinaloa, en el caso del magisterio, ocurren cuando va a haber un cambio seccional, cuando va a haber un cambio de representante sindical. Entonces surge la CENTE, surge la oposición. Anteriormente era el MRM, Movimiento Revolucionario del Magisterio, y después la CENTE, la coordinadora. Pero ellos nada más se presentan cuando vienen cambios de representante sindical para negociar algunas plazas. Y la bandera es pues de que no tenemos buenos pagos, etcétera, pero nunca hay una preocupación por la educación. Y esto no es en el afán de menospreciar o minimizar su trabajo, sino que eso es lo que dan las fuentes, pues eso es lo que se ve en los periódicos, en las entrevistas. Es decir, después de que había se acercaban elecciones sindicales, había movilizaciones, habían grupos casi que estaban en shock. Pero una vez que terminaban, todos volvían a la calma. Por ejemplo, ahorita andan movimientos en el CENTE 27, anda ahí gente en la coordinadora, pero dices tú, bueno, algunas personas que ya estuvieron en el sindicato hace años y vuelven a estar ahorita con esta bandera pues de que no se respetan los derechos de los trabajadores, pero ¿por qué no lo hacen antes? ¿Por qué lo hacen ahorita? Pues porque vienen las elecciones. Sí, es el modo, alzar la voz o hacer un poco de ruido en el momento que es necesario, que más les conviene. Porque ya saben ellos que no van a obtener ninguna cartera, ¿no? Digo, no podemos adivinar el futuro, pero al menos dicen, hey, aquí estoy, y cuando estés allá, acuérdate de mí y logra alguna negociación. Sí, ejercen un poco de presión buscando de pronto que negociar algo. Y qué bueno que comentas esta parte de que va más en lo político, porque es una de las principales críticas que se le hizo al gobierno de Peña Nieto, porque esta reforma educativa se dio con él, de que realmente no era educativa, sino era más una reforma laboral y por lo tanto impactaba en lo político más que en lo educativo. Y a la fecha, pues parece que sigue siendo algo similar, ¿no? Una cuestión más de control de los maestros que de lo educativo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar con nuestro invitado. Miércoles de concierto en Radio UAS presenta a la rondalla del sector educativo en su concierto. En esta emisión tenemos como invitado al maestro Catarino Escobar, quien nos platica sobre trabajadores de la educación en Sinaloa de 1973 a 1995, entre la escuela y el CENTE. Bueno, compañeros, como que los veo un poco ansiosos por participar. ¿Desean hacer un comentario, una pregunta a nuestro invitado? Sí, maestro, ¿qué impacto social y educativo, qué impacto se le da a estas movilizaciones de los maestros? Pues como que estas acciones, lo que yo encontré, que no eran reivindicatorias, eran acciones nada más de tipo político, era juego político que hacían los líderes, que al igual que muchos de nuestra universidad, que anduvieron en movilización en los 60, 70, 80, luego terminaron en puestos políticos, pues ya sea en la administración pública o en la misma universidad. ¿Y sobre qué impacto en la educación? Pues, ¿qué educación podemos tener óptima, pertinente, si tenemos en el país más de 40,000 desaparecidos y en Sinaloa más de 4,200 desaparecidos? Tenemos casos de corrupción, estas desapariciones forzadas, de nepotismo. Entonces, pues, ¿qué educación hemos tenido? ¿Qué impacto tuvo esta? Pues no fueron acciones reivindicatorias, fueron nada más de puro juego político, pues. Y yo relaciono esto de estas movilizaciones
de grupos autodenominados de izquierda, con lo que hubo aquí en la UAS, como lo comenté en décadas pasadas, que eran grupos que se decían de izquierda, pero que en la práctica vimos que los líderes, pues como dice el dicho, golpeaban con la izquierda pero cobraban con la derecha. Sí, digo con todo respeto, esto es a través de una reflexión académica. Y pues las fuentes dicen eso, pues, las entrevistas, y tú lo ves, pues. Otra pregunta, profesor, ¿cómo funcionaban las cosas adentro del centro? O sea, ¿elegían a sus representantes cada cuánto tiempo? ¿Había conflictos internos ahí Sí, para los claro. líderes? Fíjate, a nivel nacional en el CENTE, pues hay muchas corrientes. Por ejemplo, como te decía, el MRM y la coordinadora, que actualmente todavía está. Entonces, siempre al interior del sindicato federal, es decir, el sindicato es uno, pero aquí en Sinaloa hay dos, el 27 federal y el 53 del estado. En el 27 estaban los de la autodenominada izquierda con la coordinadora, y en el 53 del estado habían otros que también venían del movimiento revolucionario magisterio, pero que tenían, por ejemplo, aquí como una célula, le llamaban ellos. Y aquí va a ocurrir una cosa particular. Mientras en el 27 siempre hubo esta denominada ala izquierda, ala opositora, en el 53 van a surgir, pero hasta 1989. ¿Por qué? Porque en el 88 llega Salinas con un fraude, y en el 89 él impone en abril 23 a el Baster Gordillo. Entonces aquí se levantaron mucha gente de izquierda, pero para apoyar a Gordillo, para quitar a todo lo que quedaba de vanguardia revolucionaria y poner a la Gordillo a su gabinete, ¿no? Sí, digamos, de alguna manera decirlo, a sus líderes sindicales acá. Es decir, la izquierda en el magisterio sinaloense del 89 al 95 sirvió para posicionar al gordillismo. Tan es así que en febrero de 1995 uno de estos disidentes era Amador Gagiola, Daniel Amador. Él era un disidente, pero que terminó declarado siendo de la Gordillo, y se convirtió en un líder vitalicio de la 53. O sea, esa izquierda realmente era del gobierno, pues siempre lo fue. Entonces, podemos hablar de que siempre han estado esos lazos políticos, intereses mezclados con el sindicato de la CENTE desde su surgimiento hasta la actualidad. Todavía lo seguimos viendo. Y fíjense, algo curioso, como dice Gramsci, también ellos tenían sus intelectuales orgánicos, es decir, dentro del mismo magisterio había gente que escribía en los periódicos, en revistas, sacaban libros sobre poesía, sobre descripción de paisajes, etcétera, cuentos. Es decir, había gente, un Roberto Hernández, otros, Enrique Romero Jiménez, que eran profesores, Natalio Landeros, profesores que mostraban que en Sinaloa también se hacía cultura, que el magisterio también hacía cultura, pero esa gente nunca, esos profesores nunca criticaban al sistema, pues nunca proponían una educación de calidad, digamos. Bueno, de calidad como la entendemos hoy, ¿no? Ellos hablan de una educación integral, pero nunca se dio. Así es, eran esos profesores de los que la sociedad tenía el ideal, ¿no? Ser intelectual, escribir, poesía, algo de arte, pero que de pronto vino al traste cuando empezaron a salir a las calles, a movilizarse. De pronto ya la ciudadanía empezó a dejar de verlos con tan buenos ojos. Es decir, recordemos que el maestro junto con el cura y el médico eran como las tres autoridades morales, éticas, también políticas, por así decirlo, de las poblaciones rurales y en la ciudad. Pero de pronto para estos años, de pronto esas movilizaciones del grupo sindical de los maestros afecta en esa percepción social. ¿Qué tan seguido eran estas movilizaciones aquí en el estado o en la ciudad, y qué tanto afectaban la vida de
de las personas. Sí, fíjese, eso respondía a dos fenómenos. Uno era cuando habían elecciones para presidente municipal, para diputados y presidente de la República y gobernador. Y otras movilizaciones se presentaban cuando había elección de representante sindical. En esos dos momentos siempre había movilizaciones y surgían grupos denominados de izquierda, pues, pero nada más cuando habían elecciones. Por ejemplo, cuando Toledo Corro se lanzó el candidato 8081 y salen ellos a manifestarse. Luego cuando viene la Bastida Ochoa, 87 también. Es decir, cada vez que había un proceso electoral. Y en estas situaciones, ¿cómo estaba el proceso, la manera en que ellos obtenían sus plazas, los derechos a ser un maestro de base? Porque a la fecha sigue siendo todavía una cuestión ahí de que está manipulada la manera en que dan las bases a algunos estudiantes, que van saliendo de la normal y rápido lo obtienen, y otros que esperan años. Sí, tiene que ver con las palancas, ¿no? Con el hecho de tener padrinos, tanto en el sindicato como en la SEP. Eso les aseguraba que aunque no tuviesen perfil, podían tener nada más secundaria, preparatoria trunca, pero el hecho de tener un familiar en el magisterio ya les aseguraba una plaza. Hoy día pues sí se hace un examen, pero igual no es transparente la asignación de plazas. Igual te dan unas horas en Costa Rica y otras en Culiacancito. Y si tú no puedes trasladarte, pues te piden que renuncies. Pero si fulano es sobrino de una persona que trabaja en la secretaría, pues se le da aquí en Culiacán. A ver, me gustaría comentar algo sobre la reforma educativa antes de... Sí, pues la reforma yo pienso que sí es educativa, pero tiene dos momentos. Primero fue laboral, cuando se fueron directamente por los salarios, y después fue ya en los programas de estudio, porque en el 2017 hoy día se trabaja con el plan de estudio 2017, que precisamente se eliminó la materia de historia de Sinaloa. En 2009 había historia y geografía de Sinaloa, pero en el 2017 se eliminó y ahora se da historia del mundo en primero, historia de México e historia de México en segundo y tercer grado de secundaria. Pero ya en la historia de Sinaloa nada más se ve un poco en las prepas de la UAS. Sí, y sabemos que, bueno... Y ahí pues también entra ese aspecto de la reforma educativa en cuanto a los planes. Que hubo un cambio, a lo mejor. No todos los cambios son para bien, ¿no? Pero hubo un cambio. Ajá, y ahora con la política esta el presidente que dice que va a incluir obligatorias las cuestiones de civismo, y creo que clases o materias como estas de historia son muy necesarias en los planes educativos. ¿Cómo vería al CENTE de estos años con el CENTE actual? ¿Qué tanto ha cambiado o ha permanecido igual en cuanto a sus movilizaciones, sus intereses como grupo sindical? Yo veo que a partir de que llegó el Bastide Gordillo, ya el sindicato y el magisterio en general se disciplinó. Ya no se vio a los maestros en las calles, como que ya las negociaciones eran ya en el escritorio, ya no en las calles. Y pues ya ese sindicato que hacía huelgas, incluso de hambre, como comentaba Aimé, han desaparecido, pues ahora se hace todo por acuerdos. Pero ese sindicato ya ahora sí está plenamente subyugado al Estado. Y está ahí un poco CENTE, o sea, que es uno de los que hacía los últimos plantones, y particularmente para acá, para los estados de Guerrero, Chiapas, donde son muy fuertes, y ellos rápido hacen sus movilizaciones al respecto. ¿Cree que esa parte del sindicato también lo está o aún no? Sí, también ellos están, a ellos los puso la Gordillo también, a la 22 la puso la Gordillo. Muy bien, pues nos falta tiempo para seguir platicando de esto, pero será en otra ocasión. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Diálogos con Historia. Asimismo, agradecemos al maestro Catarino Escobar Macías por asistir a conversar con nosotros. Gracias a Aimé Hernández, Gabriel Rentería y a Nancy Mesa en la cabina. Hasta la próxima. Gracias.
Jaime, ¿me escuchas? Sí. La vez pasada no había internet. ¿Me vuelves a dar el correo para enviarte el anterior? Tocar aquí, ¿no?